Dosis de radio. El programa de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires. Señoras, señores, muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Dosis de Radio, el programa de la Facultad de Farmacia y Bioquímica, aquí en el aire de Radio UBA. Mi nombre es Ignacio Yoyaga y como todos los lunes me acompaña el señor Julián Americe. Buenas noches, Julián. ¿Qué tal, Ignacio? Buenas noches. Se te cayó el perro siberiano. Ah, el perro siberiano, que es mi chamarra, digamos, como dirían mis amigos los mexicanos. ¿Cómo anda, Julián? Bien. Americe desaparece en cualquier momento. Porque lo están llamando. Ahí lo están esperando en la Suizo. En cualquier momento, así. En cualquier momento. Viene al mundo tu hija. De la semana. Pueden llamar y correr. O sea que si desaparece, me está sonando algo, ¿no? ¿Se fue mi celular? No lo puse en vibrador, a ver. No lo puse en vibrador y me acaba de llegar acá el Twitter que ya empieza a explotar porque estamos entrando en la hora, así en la hora de dosis, donde todo el mundo me manda algún tweet o algo, así que les saludo a mis amigos, los seguidores del Twitter, que me están ya mandando. Jorge también los saluda, dice que los quiere mucho. ¿Qué tenemos para hoy? Bueno, esta noche en Dosis de Radio hablaremos sobre memoria. ¿Cómo se forman los recuerdos? Una acá nota no va a venir súper interesante, ¿eh? Así Súper es. interesante que hicimos hoy a la tarde con el doctor Mariano Bocha, Así como dicen es. acá. Estuvimos acá, digo a la tarde, porque claro, por la diferencia horaria la grabamos porque nuestro invitado estaba en Londres, creo, ¿no? No, en Leicester. Sí, en Inglaterra. Así Y es. entonces grabamos la nota, pero súper interesante. ¿Te acuerdas que hablamos 20.000 veces? Sí. Bueno, nosotros no, Mariano, que viene y nos habla, nos hincha con esta famosa neurona de Jennifer Aniston. No sé, no tengo recuerdos. ¿No escuchás? No tengo recuerdos. No tenés recuerdos. No. Va a venir bien escuchar la nota. Y que también hablamos de Funes el Memorioso, que recapitulamos esto en nuestro segmento de... Funes Mori, que mete igual de tiro libre para arriba. No, Funes el Memorioso, el personaje No, de no Jorge recuerdo. Luis Borges. Bueno, de todo eso que estuvimos hablando en Neurodosis, bueno, hoy vamos a compartir con ustedes la nota que grabamos hoy a la mañana, la tardecita, con el padre, digamos, el descubridor, el inventor de la neurona de Jennifer Aniston. Bien. ¿Sí? Con el que nos contactamos. El título suena tan machista que es imposible no sonreír, como mínimo. No, pero ahí él O sea, explica... la neurona como si hubiera una sola, o sea, qué sé yo, un poco fuerte. Él... Ya sé que no es eso, pero uno que lo escucha y dice la neurona, Jennifer Aniston, bueno. Por eso, para los que nos están escuchando, quédense y descubran Podría qué ser es la una de neurona, las neuronas, pero bueno. que es la neurona de Jennifer Aniston. Así es. Bueno, como siempre en Dosis, consultamos a los protagonistas de las últimas investigaciones. En este caso, como decías vos, nuestro entrevistado es un argentino que se encuentra en Inglaterra. Sí. Así que otra nota intercontinental. Vamos a aclarar que la entrevista, como dijo Nacho, fue grabada a la mañana por el tema del uso horario. Tendremos también la columna deportiva, actualizando el medallero de los Juegos Panamericanos que comenzaron el pasado viernes 10 de julio y noticias de la Facu. No te podés perder el programa. Comunicate al 4810-0006. 4810-0006 y dejanos un mensaje, envíanos un mail a dosisderadio@ffy.uva.ar, al Twitter, @dosisderadio, @Nacho Yoyaga, @JJMerice con S, o escribirnos al Facebook de la radio. Para enviarnos mensajes, consultas o comentarios, para pedir un tema musical, lo que quieras hasta las 22. Vamos con un poquito de música y nos metemos de lleno en nuestra dosis máxima de este lunes 13 de julio de 2015. Dale. Dosis máxima, un espacio de divulgación en Dosis de Radio. Bien, estamos en comunicación telefónica con el doctor Rodrigo
Kian Quiroga, director del Centro de Neurociencias de Sistemas y profesor de la Universidad estoy como trabado, Mariano. No importa. De la Universidad de Lancaster, directamente desde Inglaterra. Doctor, muchas gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Un gusto. Bienvenido. La verdad que es un placer tenerlo con nosotros y vamos a hablar un poco de la memoria. Y en primer término, yo quería preguntarle si todas las memorias son iguales o si uno podría decir, bueno, hay distintos tipos de memoria. Sí, obviamente sí. Por ejemplo, la memoria que yo tengo de cómo hago para atarme los zapatos o cómo hago para andar en bicicleta y no caerme, no es el mismo tipo de memoria que la que tengo de, no sé, la última vez que comí un asado con mi mamá y mi hermano, o cuál es la capital de Francia. O sea, ahí hay cuestiones diferentes. ¿Por qué? Son distintos tipos de memorias que involucran distintos procesos y distintas áreas del cerebro. O sea, la memoria que tengo de cómo atarme los cordones de los zapatos es un tipo de memoria completamente distinta a la que tengo de, por ejemplo, lo que te decía, una memoria que se llama episódica, de que cómo fue el último asado que me comí con mi familia en Buenos Aires. La primera, la de atarme los cordones de los zapatos o andar en bicicleta, se llama memorias de procedimiento. Y esas involucran un cierto tipo de áreas. Y la segunda memoria, por ejemplo, acordarme del asado o por otro lado acordarme cuál es la capital de Francia, involucran otras áreas, en particular un área que se llama el hipocampo. Y ahora en la construcción, el proceso que se construyen estas memorias son diferentes. O sea, la forma en la que se llega a generar esa memoria, ¿hay alguna diferencia entre estas dos? O sea, o se conoce la manera en la que se genera una memoria. O sea, yo me dedico más al segundo tipo de memorias, o sea, la memoria episódica y lo que se llama semántica. O sea, episódica es de las cosas que nos pasan. Bien. Semántica es de los hechos, o sea, hechos, por ejemplo, saber que la capital de Francia es París. Perfecto. Entonces, de esas sabemos, o sea, tenemos las primeras nociones de cómo son los procesos para generar estas memorias, quizás no tanto a nivel neuronal, pero sí a nivel como de comportamiento. Y el otro tipo de memorias es totalmente distinto. O sea, cuando yo aprendo a andar en bicicleta hay una parte de aprendizaje que involucra un cierto tipo de áreas, en particular el cerebelo, y después eso se va automatizando y bueno, queda como una memoria. Cada vez que me subo a una bicicleta sé cómo andar. La memoria para atarme los cordones, para hacer un movimiento en un deporte, artes marciales o lo que sea. Entonces cada uno de estos tipos involucraría partes diferentes. Sí, involucra distintas áreas del cerebro. Sí. Y en el caso de la memoria esta episódica o semántica, ¿en dónde se forma esa memoria en el cerebro? ¿En qué área estaría involucrada? Hay una cosa que hay que tenerla en claro, o sea, la tengo que decir bien yo porque si la digo mal confundo. Porque uno se dice vulgarmente que todo el cerebro está involucrado en todo, o sea, y no es tan así, o sea, no es cierto que todo sea igual. O sea, hay áreas del cerebro que tienen funciones muy específicas, pero en general los procesos complejos como formar una memoria no involucran un área única del cerebro, sino que involucran varias áreas. Bien. Entonces, acá está la discusión, ¿no? O sea, porque no es que todo el cerebro está involucrado en todo, sino que es que hay muchas áreas del cerebro que están involucradas, pero de distinta manera. Bien. Lo que es fundamental, que se sabe ya, o sea, lo sabemos en neurociencia desde 1950 y poquito, es que hay un área que se llama el hipocampo, que es la que mencionaba anteriormente, que está muy involucrada en la formación de memorias, lo que se llama declarativas, que las memorias declarativas se dividen a su vez en semánticas y episódicas, y son justamente las que hablaba antes, la de que París es la capital de Francia y que, bueno, me acuerdo de qué hice en el último asado. Perfecto. Si no tenemos el hipocampo, y esto se sabe a través del estudio de un paciente llamado HM, si no tenemos hipocampo, perdemos la capacidad de formar estas memorias. O sea, a partir del momento de la cirugía, el paciente HM se volvió completamente amnésico. O sea, no fue capaz de formar nuevas memorias ni de hechos, ni de circunstancias, ni de eventos que pasaron. Lo interesante fue que después mostraron que este mismo paciente sí podía formar memorias de procedimientos, o sea, sí podía aprender, como si dijera, aprenderse a atar los zapatos de grande, lo cual mostró claramente que el hipocampo no estaba involucrado en este tipo de memorias. Bien. Sí, sobre el paciente HM creo que hablamos acá. Sí, acá hemos hablado en varias oportunidades. ¿Y lo que conservaba las memorias anteriores? Tenía una memoria retrógrada conservada, pero los hechos anteriores a la cirugía, hasta de 4 o 5 años, corregime, Rodrigo,
los había perdido. Pero si digamos, los autores, quienes los estudiaban, les hacían hacer un dibujo de la casa, él seguía haciendo el planito de la casa original donde él vivía. Bien. O sea, tenía una memoria retrógrada conservada. Rodrigo, te quería hacer una pregunta. Vos en su momento descubriste o describiste lo que se llamó la neurona de Jennifer Aniston. Sí. ¿Nos podés contar un poquito cómo fue esto? Sí. Bueno, mira, primero tengo que explicar que nosotros hacemos registros, o sea, la línea más fuerte de investigación de nuestro centro es hacer registros en pacientes epilépticos. Entonces, estos pacientes, a veces en estos pacientes se implantan electrodos intracraneales y la idea es tratar de localizar a través de esos registros cuál es el área que origina las crisis epilépticas, lo que se llama el foco epiléptico. Y estos pacientes son pacientes que no se curan, o sea, no se pueden tratar con medicación, entonces son potenciales candidatos a lo que se llama una cirugía de epilepsia. Como HM, pobre. Como HM. Lo que pasa es que en HM el error garrafal, que no sabían en ese momento, fue que les trajeron ambos hipocampos, el izquierdo y el derecho. Y lo que no sabía el cirujano que hizo la cirugía, William Scoville, es que a partir de ese momento iba a quedar amnésico. Entonces, hoy día sabemos que se puede extraer un hipocampo que fuera patológico, porque el hipocampo suele estar involucrado en el origen de las crisis epilépticas. Entonces, sí se puede extraer potencialmente un hipocampo, pero siempre hay que dejar el otro. Y la idea es que, por plasticidad, el hipocampo que queda, de alguna manera, puede tomar la función del que falta y puede seguir generando memorias. A ver, yo les pregunto para ir entendiendo. O sea, se trata de pacientes que tienen epilepsia y que no van a poder ser tratados con una farmacoterapia, ¿no? Una epilepsia que no responde a medicamentos. Entonces, a estos pacientes, a ver si yo entendí bien, lo que se les hace, se les coloca electrodos. Esto implica una especie de cirugía o algo así, digo, se les tiene que abrir la cabeza para poner estos electrodos, básicamente. Y ahí buscando dónde está, a ver, ¿cómo lo diría yo? La zona que degenera la descarga eléctrica, que después se va a convertir en una descarga eléctrica patológica, digamos, que se va a convertir en el cuadro de epilepsia. Exactamente. La idea es que con estos pacientes, o sea, hay muchos distintos tipos de epilepsia, pero a veces la epilepsia puede ser muy devastadora, o sea, puede tener efectos muy fuertes. Y hay casos, de hecho, alrededor de un 20% de los casos, que no tienen solución farmacológica, o sea, que no hay drogas o cóctel de drogas que puedan controlar las crisis epilépticas. A ver, y estos pacientes son una oportunidad para ustedes porque, para ustedes, para la investigación, porque son pacientes que están haciendo esto para encontrar esa zona, pero que, bueno, si le están colocando electrodos, son pacientes que por ahí voluntariamente se suman a un estudio donde también se averiguan otras cosas. Claro, exactamente. Entonces, la idea es que con estos pacientes, o sea, se sabe, o sea, hay mucha evidencia de que según el tipo de epilepsia, y si se la puede estudiar bien, y si se pueden hacer registros intracraneales que muestran un área inequívoca de dónde se originan las crisis, en muchos casos se puede remover quirúrgicamente esta área, según donde esté, ¿no? O sea, pero particularmente si es en el hipocampo, se puede remover quirúrgicamente esta área y curando al paciente y sin mayores daños colaterales. O sea, el paciente se puede curar de epilepsia o se le puede reducir las crisis sin que tenga déficits, o sea, grandes por haber extraído un área del cerebro. Ahora bien, si se considera la posibilidad de extraer quirúrgicamente un área del cerebro, o sea, hay que asegurarse 100% de que es el área correcta. Entonces, por eso se hacen los registros intracraneales, porque se quiere, o sea, el grupo de gente clínica, de epileptólogos, se quieren asegurar de que realmente están haciendo un targeting en el área correcta. Perfecto. Ahora, ¿cómo llegamos desde la operación del cerebro y esto a Jennifer Aniston? Sí, o sea, me intriga, ¿eh? Ahora nos va a contar. Como... Ahora nos va a contar. Bueno, el tema está en que cuando se hacen este tipo de cirugías, o sea, al paciente lo que se hace es se lo tiene 1 o 2 semanas en el hospital y se espera registrar crisis epilépticas para ver de dónde vienen. Entonces, resulta ser que... ¿Son 1 o 2 semanas con la cabeza abierta? No, la cabeza cerrada, o sea, eso no te lo dije. Los electrodos de lo que te hablo se llaman electrodos intracraneales. Son como pequeñas agujitas, tienen 1 milímetro de diámetro más o menos, que se introducen en el cerebro. Entonces, la manera que se introducen es se hace un agujero en el cráneo, se introduce el electrodo... no es que se le saca el cráneo, digamos. No, esos son con craniotomía, o sea, esos son otro tipo de registros. Acá es un agujerito, digamos. O sea, si haces una craniotomía, igual, lo tenés que cerrar. Igual me dio cosita también los agujeritos, no me dejó tan de sí. Bueno, pero vos siempre tenés que mirarlo en perspectiva, ¿no? Porque tenés que pensar que a esa persona se le va potencialmente a quitar un área del cerebro, quirúrgicamente. Entonces, hay muchos estudios que muestran que, o se sabe de que introducir estos electrodos, en general no generan daño. Okay. O sea,
y está muy justificado éticamente para beneficiar al paciente. De hecho, muchas de las operaciones, digamos, para extirpar tumores, el paciente está absolutamente consciente, porque no hay terminaciones nerviosas en el cerebro. Claro. Entonces, para no dañar... No duele. ¿Eh? El cerebro, o sea, no hay dolor. No hay dolor. Entonces, en el cerebro. Los neurocirujanos lo van estimulando. Lo que, claro, eso es otro tipo de registros, Sí. o sea, eso es electrocorticografía, son otro tipo de registros, eso sí involucra una craniotomía más importante. Pero lo que yo digo en general son agujeritos que se hacen en el hueso y a través de eso se introducen distintos electrodos. Bien. Entonces, bueno, el paciente tiene que estar 1 o 2 semanas en la guardia del hospital, o sea, en una cama, esperando tener crisis para que así puedan registrar crisis y poder decidir cómo sigue el caso, o sea, si se va a cirugía, qué tipo de cirugía y este tipo de cosas. Bien. Entonces, en la práctica, en el día a día, los pacientes suelen estar muy aburridos, o sea, porque están sentados en una cama mirando televisión, no hacen nada, 1 o 2 semanas. Entonces, lo que hacemos nosotros es, les hacemos compañía por un lado, y cuando ellos tienen ganas, cuando los pacientes tienen ganas, les pedimos que colaboren con distintos tipos de experimentos. Y los experimentos son muy sencillos, tanto yo como mis estudiantes vamos probablemente con una laptop, o sea, y le mostramos imágenes en una laptop. Entonces el paciente mira distintas fotos, después nos cuenta si las reconoce, quién es, y esto, lo otro, y eso es todo. Entonces, pero el truco está en que mientras el paciente mira la foto, nosotros estamos registrando la actividad cerebral, intracraneal, o sea, en el cerebro. Bien. Y a partir de ciertos desarrollos técnicos que se hicieron en California hace 15, 20 años, podemos ver registro de neuronas individuales. Entonces yo te puedo decir qué están haciendo unas 100 neuronas que puedo registrar simultáneamente mientras muestro distintos tipos de fotos. Ok. Bueno, ahora llegamos a Jennifer. Sí. Entonces, en un experimento que hice hace ya un poquito más de 10 años, o sea, esto lo hice en California, cuando yo trabajaba en California, vi que había una neurona que respondía, o sea, que se activaba cada vez que mostraba una foto de Jennifer Aniston. Ajá. Pero no es que era una foto específica. Cualquier foto de Jennifer Aniston que yo mostrara, la neurona disparaba. O sea, disparaba mucho más que lo que disparaba normalmente. Bien. Y le mostraba una foto de cualquier otra persona, una actriz, Julia Roberts, Pamela Anderson, no sé, quien quieras, y la neurona no disparaba. Entonces, básicamente, lo que mostramos con esta primera neurona y después con muchas más que respondieron a muchas otras cosas, es que hay neuronas que responden a conceptos. Porque no importaba qué foto de Jennifer Aniston yo le mostrara, la neurona respondía. O sea, quiere decir que la neurona no respondía a una foto específica porque tenía un estímulo visual específico, digamos un color o una pose o algo, sino que respondía al concepto, respondía a ella. Bien. Está bien, se entiende. O sea, como que, a ver si yo se entiendo. No, por ahí uno habla de la neurona de Jennifer Aniston, pero digo, la de Pamela Anderson será otra. Sí, de hecho encontré al mismo paciente otra que respondía a distintas fotos de Pamela Anderson. Ahora, una pregunta. Contame si solo respondía desde el punto de vista del input sensorial o de la entrada sensorial visual, o había, digamos, codificaba otro tipo de memoria. Está mucho más allá del input sensorial, porque, por ejemplo, en experimentos que hice después, mostré que la neurona también respondía al nombre, tanto si lo escribía como si lo decía. O sea, a ver, disparaba cuando veía la foto, disparaba cuando se le decía Jennifer Aniston, disparaba si veía escrito el nombre. Jennifer Aniston no, pero lo mostramos con otras neuronas. Okay. O sea, porque esa fue la primera, por eso quedó el nombre de la neurona de Jennifer Aniston, porque fue la primera que mostré y en todos los congresos empezaron a hablar así, la neurona de Jennifer Aniston. Okay. Pero, por ejemplo, o sea, tenemos muchísimos ejemplos de eso. Entonces, por ejemplo, en otro paciente encontré una neurona que respondía a Oprah Winfrey, la presentadora americana. Respondía a distintas fotos de ella, respondía al nombre. Si yo escribía en la computadora el nombre Oprah, la neurona disparaba, si escribía cualquier otro nombre no, y si decía el nombre, o sea, mi computadora con una voz sintetizada decía Oprah, la neurona disparaba, si decía cualquier otro nombre, la neurona no disparaba. Entonces, quiere decir que la neurona respondía al concepto y no importaba cómo venía estimulado el concepto, si era un estímulo visual, si era un estímulo auditivo. Y de hecho, o sea, tenía otra neurona en otro paciente que disparaba cosas relacionadas con la Guerra de las Galaxias y hasta disparó Está buenísimo el ejemplo ese. la respiración de Darth Vader. Esa. O sea, acá ya no estamos hablando... A ver, la neurona esta disparaba con cualquier cosa si veía, qué sé yo, la estrella de la muerte, el sable de los Jedi o la respiración de este muchacho Darth Vader, disparaba.
digamos, Sí, cosas relacionadas. O sea, No le mostré todas las cosas de la guerra de No, las galaxias pues, porque tengo un tiempo sí. limitado. No, pero Sí, me acuerdo claro. que Yoda le habías mostrado. Yo una vuelta estuve en una charla tuya y estaba buenísimo eso. O sea que ni bueno, siquiera, o sea, está atada a un concepto, pero que puede ser un concepto bien macro, la neurona. Claro, en este caso supongo, corregime Rodrigo, era el concepto de la guerra de las galaxias. En este caso puede ser, pero tengo otra, por ejemplo, que disparó a Luke Skywalker. Claro. Entonces, vos le mostrabas cualquier foto, esta es otra neurona en otro paciente, le mostrabas cualquier foto de Luke Skywalker, la neurona disparaba, el nombre escrito de él le disparaba, y también disparó una foto de Yoda. La neurona de Jennifer Aniston, o sea, y esto que te estoy contando es fundamental porque a partir de esto se abre todo el abanico de lo que pasa con la memoria. La neurona que disparó a Jennifer Aniston, la volvió a testear al otro día, y en ese momento Jennifer Aniston era muy famosa por la serie de televisión Sí, Friends, ¿no? sí, Sobre sí. todo en Estados Unidos. Y la volví a testear y le puse todas las fotos de todos los actores de Friends. O sea, son como 5 o 6 que viven ahí Sí. en esos departamentos. Y la neurona respondió a Phoebe, a Lisa Kudrow, que es otra actriz de la misma serie. Pero no respondió a los otros actores. Entonces, no es que la neurona respondía a Friends, como al concepto más abarcativo, sino que respondía a dos individuos que de alguna manera están relacionados. O sea, dos actores, Jennifer Aniston y Lisa Kudrow, que están muy relacionados a través de la serie Friends. Bien, bien. Y una pregunta, no sé si hay respuesta a esto. Conforme a esto, ¿qué habría para cada concepto una neurona? ¿O en cada neurona estaría registrado un concepto? Sí hay respuesta y la respuesta es no. Vamos por partes. O sea, me viene bárbaro que preguntes eso porque si no se entiende mal. Si yo encuentro una neurona que responde a Jennifer Aniston dentro de las miles de millones de neuronas que hay en estas áreas, quiere decir que tiene que haber más. O sea, porque la chance de que yo encuentre una única neurona que responda a Jennifer Aniston es 0. Claro. Tendría que tener la suerte del universo para que justo el electrodo me haya caído al lado de la neurona de Jennifer Aniston y que yo justo veo la única neurona que hay respondiendo a Jennifer Aniston de esta manera. No, aparte se te puede morir. Claro, bueno, se te puede morir y te olvidaste. Por eso digo, se me murió esa neurona y me olvidé de Jennifer Aniston. Tiene que haber como un circuito, ¿no? Sí, o sea, es obviamente un network, ¿no? O sea, Exacto. yo encontré una de tantas. O sea, si yo encontré una, tiene que haber más. Ujú. Pueden ser miles, pueden ser decenas de miles, cientos de miles, no lo sé. O sea, el número podemos estimarlo de alguna manera, pero obviamente no es una. La otra cosa es que, o sea, son muchas neuronas, pero la pregunta es, ¿responden a un único concepto o pueden responder a más de un concepto? Y ahí viene la clave, porque ese es el ejemplo que te daba con Jennifer Aniston, que te dije, después respondió a Lisa Kudrow, la misma neurona. Ujú. Entonces, lo que encontramos muchas veces es que estas neuronas responden a conceptos, responden a más de un concepto, pero lo que siempre es el caso es que estos conceptos están asociados. O sea, no responde a cualquier cosa, no responde a Jennifer Aniston y, no sé, y a la Madre Teresa de Calcuta. No, responde a Jennifer Aniston y a Lisa Kudrow, porque son las actrices de la misma serie. Sí, O responde a Luke Skywalker y a Yoda, bueno, porque son los dos partes de la Guerra de las Galaxias. claro. O sea, pero a la hora de formar un recuerdo, una memoria, digo, porque esto de alguna manera la neurona lo aprendió. Digo, la neurona lo Sí. aprendió, en un término que evidentemente no es muy riguroso, pero en fin, quiero decir, el proceso de formación de memoria tiene que ver con de alguna manera que se relacione Jennifer Aniston o el concepto que representa con esa neurona. Digo, Exacto. ¿y ese proceso ahí está esclarecido de alguna manera? Bueno, este es justamente el último artículo, el que salió publicado La semana hace pasada, poquitito. hace 2 semanas. La semana pasada o la anterior. Sí, sí. Lo que nosotros, por eso yo te decía, acuérdense este detalle que es fundamental. La neurona que respondió Jennifer Aniston respondió a Lisa Kudrow, la neurona que respondió a Luke Skywalker respondió a Yoda. Y no Sí. es casualidad, son cosas asociadas. Sí. Ahora bien, ¿qué es la memoria? O sea, ¿cuál es la base, el esqueleto de la memoria? La memoria episódica, digamos. O sea, lo que todo el mundo entiende por memoria. O sea, sí, me acuerdo que fue un asado con mi hermano y que Sí. esto que el otro. Entonces, si yo te lo empiezo a describir, vos me decís, bueno, a ver, contame cómo fue. Y te digo, bueno, sí, me acuerdo que hicimos un asado en la casa de mi hermano y, no sé, comimos pechito de cerdo, por decirte una cosa, ¿no? Y después, ¿qué pasó? Y no sé, no me acuerdo, fue el año pasado. O sea, mucho no me acuerdo que por ahí hablamos de política y alguna otra cosa más. Que estaba lindo el día. Que estaba lindo el día, Detalles. que llovía, no sé, son cosas. Entonces, si vos te pones a desmenuzar lo que yo te acabo de decir, y de hecho no te puedo decir mucho más, porque no me acuerdo, o sea, si te dijera más te estaría como inventando, estaría fabulando. Lo que yo te estoy diciendo, básicamente,
son asociaciones entre conceptos. O sea, te estoy diciendo, el asado en la casa de mi hermano, el pechito de cerdo y que estaba lloviendo. O sea, son 4 o 5 conceptos que yo de alguna manera agrupo en una memoria episódica. Y a eso le podría agregar algún adicional, o sea, sí, me acuerdo del olor del jazmín de la casa de mi hermano, lo que quieras, pero en general lo que queda en la memoria son conceptos. O sea, los detalles se pierden, o sea, se pierden en el olvido. Y justamente lo que hacemos cuando formamos memorias episódicas, si queremos ser más técnicos, es hacer asociaciones entre conceptos. O sea, conceptos que en principio no tienen por qué estar relacionados, de alguna manera los asociamos. Por ejemplo, yo te puedo decir, sí, en el asado con mi hermano hablamos sobre la Madre Teresa de Calcuta, no sé, porque salió el tema. Y me acuerdo, porque fue algo muy llamativo. Y sí, me acuerdo que cuando comimos la carne nos pusimos a hablar de la Madre Teresa de Calcuta. Entonces, a ver, si yo entiendo, esta memoria que se compone, esta memoria episódica que va relacionando conceptos, precisamente tiene que ver con esto. Lo que se está formando es la relación, la asociación entre esos conceptos. Pero esos conceptos ya estaban como incorporados, o sea, ya existían. Sí. Y los asociamos. Vos lo que necesitas para hacer este proceso que te estoy contando, lo primero que necesitas es tener una codificación de los conceptos que son de alguna manera importantes para vos como para recordarlos. Por ejemplo, yo voy a tener muchas memorias de mi hermano o de mi mamá o de mi hermana, o sea, porque son conceptos que son muy importantes para mí. No voy a tener muchas neuronas codificando una persona que no conozco o que acabo de ver por primera vez, porque de último me voy a olvidar y no me importa por ahí. O sea, no es que sea despectivo, ¿no? Pero es algo que muy probablemente no vaya a recordar. O no se formó el concepto, Rodrigo, entonces por eso no te acordás. Exactamente. O sea, al no formarse un concepto no se puede asociar absolutamente nada. Claro, hay 2 etapas, o sea, yo lo divido en 2. Una cosa es poder reconocer una persona y otra cosa es que la persona se vuelva lo suficientemente importante para uno como para poder formar memoria. Sí, tenga un contenido esa persona, ¿no? Puede ser, digamos, que esa persona se le asigne un contenido. O sea, la persona es una persona como concepto, pero no le asigné ningún contenido de esa memoria a esa persona. O sea, los 2 procesos son, lo que vos llamás contenido es lo que yo llamaría como una capacidad de formar memoria. Exactamente, sí. Entonces, vos por ejemplo me presentás, nos vemos de nuevo en Argentina, me presentás a un colega, me decís, che, este es un chico que también trabaja en memoria en el laboratorio, qué sé yo lo veo, lo saludo, lo reconozco y por ahí en un año le veo la cara y digo, sí, me acuerdo, vos trabajás también en memoria en Argentina. Ajá. Hasta ahí no hace falta, o sea, hasta ahí es como reconocimiento. Ahora, si yo me quiero acordar, sí, me acuerdo de vos y me acuerdo que Mariano nos presentó y que después nos fuimos a tomar una cerveza juntos, ahí ya estoy involucrando más memoria, cosas episódicas. Para eso necesito tener una codificación de conceptos. Entonces, si un concepto se vuelve relevante, entonces va a estar codificado en el hipocampo y vamos a poder hacer asociaciones con él para poder formar memorias. Bien, recordemos que nos encontramos en comunicación telefónica directamente desde la Universidad de Lancaster, bueno, esto es en Inglaterra, ¿no? Con el doctor Rodrigo Kian Quiroga, director del Centro de Neurociencias del Sistema. Rodrigo, si nos esperás, vamos a una pausa y enseguida seguimos. Dale. Radio UBA. Radio UBA. Radio UBA 87.9. Radio UBA. El saber está en el aire. Está en el aire. Servicio informativo. Radio UBA 87.9. Tiempo de noticias. Hora 21:30 minutos, la temperatura en Buenos Aires 9 grados 7 décimas, humedad 69%. Legisladores del Frente para la Victoria acusaron de hostigamiento a Bonadío y al PRO. Juliana Di Tulio y Julián Domínguez se sumaron al gobernador bonaerense Daniel Scioli y al jefe de gabinete Aníbal Fernández y salieron a cuestionar la medida ordenada por el magistrado en la causa Otesur. Además, la vincularon con los tiempos electorales y denunciaron una operación política. Los comercios deberán operar con tarjetas de débito. Así lo establece la reglamentación de la AFIP y la obligación fue ratificada por un tribunal de la ciudad de Mar del Plata.
Desde la Administración Federal de Ingresos Públicos remarcaron que esta medida es importante en la lucha contra la evasión fiscal, evitando la venta en efectivo que permite la no facturación. Vuelve Milongueros al Centro Cultural Ricardo Rojas. Habrá proyección y milonga mañana a las 20:30 con entrada gratuita. La temperatura en Buenos Aires, 9 grados 7 décimas, humedad 69%. Servicio informativo. Radio UBA. Radio UBA. Radio UBA. Radio UBA. 87.9. Radio UBA. El saber Está en el aire. está en el aire. Inicio del espacio promocional. Confesionario y amigos. Cecilia Sperling en el marco de Noches Rojas. Jueves, 22 horas, por Radio UBA. Preguntale a la UBA lo que quieras saber. La Oficina de Acceso a la Información Pública es la encargada de recibir tus consultas. Baja el formulario en www.uba.ar/información pública y entregalo en la dependencia de tu interés. Universidad de Buenos Aires. Excelencia para todos. El saber. También está en Twitter. @Radio UBA. Radio UBA. Radio UBA 87.9. El saber. El saber en 140 caracteres. Fin del espacio promocional. Muy bien, estamos de nuevo, Mariano. Vamos a seguir hablando entonces con el doctor Rodrigo Kian Quiroga, director del Centro de Neurociencias de Sistemas, allá directamente en comunicación telefónica desde Inglaterra. Doctor, a ver, por lo que veníamos charlando, ¿no? Estas ideas de la asociación entre estos conceptos, bueno, de alguna manera, digamos, explican o empiezan a explicar cómo se forma un recuerdo, ¿no? Sí. ¿También podrían explicar cómo se produce el aprendizaje? Digo, ¿aprendemos también de esta manera? Cuando... Bueno, ahí ya nos metemos. Digo, llamame Rodrigo, no nos tratemos de usted. Bueno. Sí, porque si no voy a quedar doctor. Bueno. El aprendizaje, bueno, mira, hay muchas cosas. O sea, aprendizaje tenés muchos tipos distintos de aprendizaje, así como los tenés de memoria. Ya ahí entramos más en cosas de terreno de psicología. O sea, si vos para aprender, por ejemplo, cómo hacer integrales, tenés que primero haber tenido clases de integrales. Entonces, yo, por ejemplo, no sé, en el secundario o en la universidad, estudié física, en las primeras clases de matemática, o sea, me explicaban cómo hacer integrales, y al principio me acordaba, sí, en esta clase me explicaron integración por partes, en esta clase me explicaron integración por sustitución, y que esto, que el otro, y en esta clase tuvimos revisión. El tema es que con el tiempo, todas las clases que yo tuve se me fueron olvidando, pero me quedó el concepto. O sea, yo ahora por ahí no me acuerdo cuándo exactamente fue que aprendí a hacer integrales por partes, pero sí puedo hacerla, o sea, porque me quedó la idea. Entonces, el aprendizaje de alguna manera, en este caso, este tipo de aprendizaje está basado en distintas memorias episódicas. Y distintas memorias episódicas conllevan a la formación de una memoria semántica. O sea, de los distintos eventos que fueron pasando relacionados con un concepto, los eventos se fueron perdiendo, pero me quedó el concepto. Bien, y entonces así, a ver si voy entendiendo, todas estas relaciones que se van formando en las memorias estas más episódicas, después dan origen como una red que trabaja de manera diferente. Digo, como que la red queda armada, los conceptos quedan asociados, yo puedo perder las memorias episódicas, pero hay algo que persiste. Claro, lo que persiste es la memoria semántica. O sea, yo, por ejemplo, me puedo olvidar detalles de la última vez que nos juntamos con Mariano, pero sé quién es Mariano. O sea, y por ahí no me acuerdo cuándo fue la última vez que nos vimos o esto o lo otro, pero ya nos vimos un par de veces, entonces el detalle de la memoria episódica capaz que se perdió, pero la memoria semántica de que me acuerdo que Mariano tiene el programa de radio y trabaja también en memoria y que es investigador, o sea, eso sí queda. Bien, perfecto. Cuando ustedes llevan adelante este tipo de investigaciones como la que dio origen a la última publicación esta que hablábamos de la asociación, ¿no? Que habla un poco describe un poco esto.
¿Cuánto tiempo les demora, por ejemplo? ¿Cuánto esfuerzo hay metido detrás de una publicación como esta? Y aparte, ¿quiénes también están involucrados? Digo, ¿trabajan, son todos así neurocientistas, digamos, o también hay gente que venga de otros ámbitos? Bueno, según el trabajo, o sea, son cosas, o sea, es un laburo de varios años. En este caso en particular, bueno, involucra a mucha gente, son equipos interdisciplinarios. O sea, yo ahora me considero neurocientífico, pero empecé con física, seguí con matemática aplicada y bueno, después me fui rumbeando para estudiar el cerebro. Esta última publicación en particular, la de la Asociación de Memorias, o sea, fue un laburo que hizo un chico argentino que está conmigo acá en Leicester, Matías Sison. Él también es físico, o sea, también recibido de la UBA. Y fue bastante laburo porque todos estos datos los registramos en California. O sea, yo en una época, bueno, yo hice un postdoctorado en California y después me vine para Inglaterra y Matías se tomaba un avión y viajaba para registrar a estos pacientes. Y fueron varios años de registros y de laburo, de escribir el paper, de pelearse con referís y esto lo otro. O sea, sí, o sea, tiene bastante laburo atrás. Bien, ¿y incorporan también gente de otros, digamos, de otros ámbitos del conocimiento a la hora de trabajar? A veces, o lo Sí. consultan, o qué sé yo, recién hablábamos de los psicólogos, por ejemplo. Sí, o sea, es que llega un punto en que cuando te metes en áreas de investigación como estas, ya se pierden las distinciones. O sea, Matías y yo venimos de física. O sea, yo después me especialicé en matemática aplicada y después me metí en neurociencia. Otro coautor del trabajo, somos 3 coautores. El otro coautor es el cirujano, o sea, que es neurocirujano. O sea, su especialidad, su campo de experiencia es muy distinto al nuestro. En mi centro yo tengo mucha gente de ingeniería, de física, tengo de psicología, de biología. Es un mix muy grande, pero lo que tienen todos en general es que empiezan como a desarrollar una base interdisciplinaria. O sea, cuando llegan acá, cuando llegan a mi centro al menos, o sea, por ahí vienen con un tipo de experiencia. O sea, viene alguien que sabe mucho de física, o que sabe mucho de ingeniería, de matemática, o que sabe mucho de biología. O sea, que te puede decir cómo son los procesos de sinapsis y que esto que el otro, pero capaz que no te puede hacer un cálculo muy avanzado o hacer un modelado de datos. Y después de un tiempo, o sea, lo lindo de ver es que, bueno, todos los chicos que están acá empiezan como a tener un background mucho más abarcativo e interdisciplinario. O sea, el que venía con un background de biología, al tiempo ya empieza a programar, empieza a hacer cálculos, empieza a hacer cosas mucho más sofisticadas. Y el que venía con un background de ingeniería o de física, bueno, ya al tiempo empieza a hacer experimentos, a planear qué tipo de experimentos hacer, en base a empezar a entender cómo funciona el cerebro. Perfecto. Y digo, porque entiendo que estos experimentos y lo que dio origen a esta publicación, de alguna manera, bueno, nos permite o ayudaría o empieza a explicar, bueno, toda la capacidad humana de la memoria, ¿no? Digo, pero ¿ustedes igual imaginan que esto podría tener, por ejemplo, algún tipo de impacto en alguna, digamos, afección o patología que tenga que ver con desórdenes, ya sea en la formación de memorias o en alguna otra cuestión? Digo, ¿le están viendo la beta que tendría que ver con la salud también? Sí, seguro. Mira, los experimentos estos que te estoy hablando, o sea, en general, son mayormente en un área llamada el hipocampo. El hipocampo y, digamos, las áreas que están alrededor del hipocampo. El hipocampo es justamente el área que se sabe está muy involucrada en Alzheimer. O sea, cuando uno tiene una patología como Alzheimer, sabe que en general hay una degradación del hipocampo. O sea, es un área que salta siempre. O sea, en un caso de Alzheimer siempre hay alguna patología del hipocampo. Y justamente el Alzheimer es una patología de memoria. Entonces, hoy por hoy yo no te puedo decir exactamente qué dan estos datos, o sea, qué nos permiten estos datos entender con respecto al Alzheimer. Lo que sí te puedo decir es que si queremos entender qué pasa en patologías como el Alzheimer, que son problemas de memoria que involucran justamente neuronas en estas áreas, es muy útil entender cuál es el proceso normal de generación de memorias. O sea, cómo funciona la maquinaria del cerebro, en esta área en particular, el hipocampo, para formar memorias. O sea, cuál es el proceso normal de formación de memorias. Una vez que entendemos cómo es ese proceso, bueno, tenemos una chance mucho más alta de entender cuál es el mecanismo patológico que justamente hace que esto degrade. Pero
si queremos entender, o sea, la patología, pero sin entender el mecanismo normal, es como que estamos un poco, no tenemos todas las herramientas como para poder darle al clavo con tratamientos o farmacología. ¿Y tenés pensado hacer algún tipo de estudio en pacientes con ciertas patologías o trastornos cognitivos? Mira, por cuestiones éticas nuestros estudios están limitados a pacientes epilépticos. Claro, sí, es o lógico. sea, yo no puedo. También tenemos, o sea, ideas de estudios para hacer relacionados con la epilepsia. O sea, eso es otra línea de investigación. Claro. Pero sí por ahí, o sea, sí por ahí al entender el mecanismo, o sea, uno puede, por ahí al entender exactamente qué es lo que pasa o qué es lo que puede estar fallando, por ahí, no sé, juntándonos con gente que sean más especialistas en Alzheimer, que yo no lo soy, o sea, yo sé lo básico de Alzheimer, no es mi especialidad, pero por ahí uno entendiendo qué exactamente pasa y cómo funciona el mecanismo de formación de memoria y cómo potencialmente puede romperse ese mecanismo, uno pueda pensar alternativas en principio no invasivas, o sea, por ahí haciendo cierto tipo de tratamiento sin poner electrodos, sin estimular ni nada, pero por ahí reforzando un cierto tipo de aprendizaje o de memorias, como para, al menos, o sea, disminuir la progresión de la enfermedad. Sí, retrasarla. Es decir, vos vas desde la fisiología. ¿Cuál es el mecanismo normal y habitual? Y ver si eso está alterado. Ahora, Rodrigo, te voy a hacer la última pregunta, si me permitís. Sí. Y te voy a, así como cambiando la óptica, porque quiero llevarte a unos años atrás. A ver, tenemos entendido, pasó el dato de la producción, lo habrán charlado con vos, creo, que cuando empezaste a estudiar física acá en la Universidad de Buenos Aires, o por ahí en esos años donde empezabas, también empezaste como, o te invitaron, a ver si digo bien, a leer la obra de Borges, o parte de la obra de Borges. Bueno, es una historia, sí, tenés razón, pero no es tan así. El tema fue que pasa algo muy divertido. Si vos vas a exactas, o sea, cualquiera que, por lo menos en mi época, cuando yo estudié física en exactas, eran todos expertos de Borges, de Bach y de, no sé, de Escher, o sea, y... ¿Quiénes eran los expertos, Rodrigo? Perdóname. ¿Cómo? ¿Quiénes eran los expertos? Los estudiantes, o sea, todos los estudiantes de física que yo conozco, todos fanáticos de Borges, fanáticos de... Y a mí me alucinó a tal punto que yo llegué a hacer materias que... Yo llegué a meterme a cursar cálculo avanzado, porque justamente era la materia donde hablaban sobre los distintos tipos de Aleph y elementos transfinitos. Ajá. Y todo eso por haber leído el Aleph de Borges. O sea, no es que yo quisiera seguir matemática, pero me alucinaba con las demostraciones de los teoremas de distintos tipos de infinitos y qué sé yo, por haber leído el Aleph. Ajá. Entonces, bueno, yo ya de la época de la facultad, o quizá de antes, o sea, yo tenía bastante fascinación por Borges. Y a mí me parecía genial. Ahora, ¿hay algo como de inspiración en alguno de en parte de la obra de Borges con respecto a lo que vos estás haciendo ahora? Digo, ¿hay alguna relación entre lo que vos leíste de Borges? O bueno, ya dijiste que te inspiró a estudiar matemática avanzada, así que me animo a pensar que te inspiró también. Cálculo avanzado, sí. Mira, yo encontré estas neuronas, ¿no? O sea, tenés estas neuronas que representan conceptos. Entonces, y bueno, y las neuronas las descubrí yo, o sea, y entonces... Yo, bueno, claro, era la pregunta que a mí me ardía, ¿no? Decía, ¿por qué? O sea, ¿por qué? O sea, ¿por qué tengo neuronas que representan conceptos? O sea, es la clave, ¿no? O sea, ¿qué están haciendo estas neuronas? Están en áreas de la memoria, o sea, pero ¿por qué tenemos representación de conceptos en la memoria? Y un día me hizo el clic, me acordé de Funes el Memorioso, el cuento de Borges. Y entonces, claro, Borges dice que Funes era un tipo que recordaba todo. O sea, que un día se golpeó la cabeza, se cayó de su caballo y recupera la conciencia con el tremendo talento o maldición de recordar absolutamente todo. Y entonces Borges tiene la genialidad de describir cómo sería recordarlo absolutamente todo. Entonces él dice que Funes, si quería recapitular lo que hizo en un día, le llevaba un día entero porque no se olvidaba de nada. Y la genialidad de Borges fue haberse dado cuenta que recordarlo todo justamente era una maldición, porque implica que, o sea, que al recordarlo todo uno no es capaz de abstraer, de perder detalles. Y justamente la pérdida de detalles es lo que permite formar conceptos, es lo que permite pensar. Entonces ahí vino la relación. Dije, claro, o sea, tenemos neuronas que codifican conceptos, que no les importa nada los detalles, porque justamente eso es lo que queremos hacer. O sea, queremos tener conceptos abstractos y a partir de esos conceptos formar relaciones, olvidándonos de los detalles, porque si nos ponemos a pensar en los detalles,
bueno, es como que perdemos el foco, no podemos pensar. Entonces, a ver, si yo hago esta síntesis, recordar parte de lo que significa construir la memoria implica olvidar cosas. Sí, bueno, eso lo decía James en el siglo XIX. Para poder recordar para recordar que poder olvidar. Bien. Sí, igual olvidar no se estudia mucho, ¿no? El olvido es un proceso bueno, hay fisiológico. gente que se dedica a sí, eso, sí, pero no. Pero son pocos. Es otro tema. A mí me parece algo que realmente no estamos investigando. Rodrigo, agrego algo más a esto que veníamos charlando. Me dicen por acá que tuviste acceso a la biblioteca de Borges. Bueno, fue una historia muy linda, ¿no? Porque yo a partir de eso, a mí me alucinó el tema de cómo Borges tuvo tanta claridad conceptual para haberse dado cuenta de eso. O sea que para mí es la clave, o sea, le dio en el clavo al tema de la memoria. O sea, si no olvidamos, o sea, estamos fritos, o sea, no podemos ni siquiera pensar. Y le escribí una carta a María Kodama, así de una, o sea, dije, bueno, yo le escribo una carta, si me contesta bien y si no mala suerte. La carta, cuando vos decís una carta, fue una carta de lápiz y papel. Carta de lápiz y papel, porque carta postal. No usa email ni nada, no tenía manera de contactarlo. Escribí una carta, la mandé a la Fundación Borges y, oh sorpresa, me contestó. Y bueno, quedamos en tomar un café, o sea, yo vivo en Inglaterra, ¿no? Un viaje que fui a Argentina, quedamos en encontrarnos, tomarnos un café, y el café se prolongó, creo que estuvimos 3 horas hablando. Y yo alucinado, ¿no? Porque yo le preguntaba, bueno, ¿qué sabía Borges de neurociencia? ¿Qué sabía del cerebro? Y no sé, ¿y qué sabía de las neuronas? ¿Y qué sabía de pacientes de este tipo? Y bueno, fue una charla muy, muy interesante para mí. Volvimos a juntarnos un par de veces más y bueno, la última vez me dijo María Kodama, me dijo, ¿y no tenés ganas de ver los libros de Borges? O sea, y yo digo, ¿cómo? Y me dice, sí, si querés venir y podés hojear los libros, o sea, porque a él le gustaba mucho leer de estas cosas. Bueno, yo estaba alucinado, entonces yo fui varias tardes, bueno, 2 o 3 tardes, María me permitió ver la biblioteca y ver los libros que él tenía. Y María misma me mostraba, ¿no? O sea, en muchos libros tenía notas escritas de puño y letra, cuando él podía ver y si no se las escribía a alguien. Y bueno, encontré varios libros de psicología del siglo XIX, de fines del siglo XIX. En esa época ya ni se llamaba neurociencia, ni sabían que había neuronas, o sea, y bueno, y todo con las notas de Borges, de justamente qué era lo que a él le había llamado la atención. Y a partir de ahí salió la idea de escribir un libro, y ese fue, bueno, un libro que lo publicaron en Sudamericana, Borges y la memoria, que es hacer un poco el paralelo entre las ideas de Borges y las ideas de neurociencia del siglo XXI. Rodrigo, ha sido un placer charlar con vos aquí y te agradezco muchísimo la comunicación. Bueno, igualmente. Gracias, Rodrigo. Un abrazo. Sí, la verdad, un placer grande que nos damos aquí en Dosis Radio. Pasaba el doctor Rodrigo Kian Quiroga, director del Centro de Neurociencias del Sistema y profesor de la Universidad de Leicester, Inglaterra, egresado... Leicester, perdón. Egresado de la Universidad de Buenos Aires, autor del libro Borges y la memoria. Le agradecemos muchísimo esta comunicación con Dosis de Radio, el programa de la Facultad de Farmacia y Bioquímica, aquí en la radio de la universidad, y volvemos enseguida. Standing in line to see the show tonight, and there's a light on, heavy glow. By the way, I tried to say I'd be there, waiting for Danny the girl is singing songs to me beneath the marquee overload. Stick knife, car chop, con job, hookah. Skin that flick, she's such a little DJ. Get that quick, my streets, but not the freeway. Turn that trick to make a little leeway. Beat that nick, but not the way that we play. Dogtown, bloodbath, ribcage, soft tail. Standing in line to see the show tonight, and there's a light on, heavy glow. By the way, I tried to say I'd be there, waiting for.
Bien, y ahora entramos a la sección del programa que tanto te gusta, Julián. Así Esta es. sección de deportes. A ver. Bueno, el pasado viernes 10 de julio comenzaron los 17º Juegos Panamericanos que se están llevando a cabo en Toronto, Canadá. Tengo muchos datos, pero vamos a ir primero, vamos a darnos un gusto, vamos a ir directo, con la Villa Panamericana. Y estoy hablando con una de las jugadoras del equipo femenino de rugby, estoy hablando con Yamila Otero. Hola Yamila, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo estás, Julián? Bien, bueno, la verdad, un placer tener contacto directo con la Villa Panamericana. Bueno, ¿cómo está el equipo? ¿Cómo fue esta experiencia, en los Juegos Panamericanos? Más allá del resultado, salieron cuartas, una buena colocación. ¿Qué nos podés contar? Bueno, la verdad que un placer tener la oportunidad de poder competir por primera vez el equipo del seleccionado de rugby femenino en CBM en un torneo de esta magnitud. La verdad que fue algo maravilloso y muy hermoso. ¿Cuántos años hace que se formó el equipo? Lleva un poco más de 10 años, más o menos. Bien. Seleccionado. ¿Qué nos podés contar de la ciudad de Toronto? ¿Cómo los recibieron? ¿Cómo es el clima que se vive ahí adentro de la villa? La verdad que la gente es muy cálida. La villa, la verdad que es todo muy lindo porque armaron todo para que los atletas estemos muy cómodos. Sí. Nos dan de todo, nos ofrecen todo el tiempo. La verdad que está muy bueno. Y más para nosotras que es la primera vez que estamos en esto. Bien. ¿Qué nos puedes contar del equipo? ¿Cómo están hospedados en la villa? ¿Cómo son las habitaciones? ¿De a cuántos duermen? Contanos algo, a ver, alguna intimidad, algo. Nosotras somos 12 y dormimos en un grupo de piezas de 8, son como piezas con cuartos separados. Sí. Los grupos de a 3, de a 2. Sí. Son 8 en una pieza y 4 en otra. Pero son como mini departamentos. La verdad que son muy cómodos y la verdad que está bueno. Estamos en un piso todos los argentinos, estamos bastante cerca del mismo edificio de varios países. Sí. Igual nos cruzamos con los argentinos y con todos los demás países todo el tiempo. Bien. ¿Y ahora dónde estás que se escucha el griterío de fondo? ¿En qué estás? ¿En un gimnasio? Sí, estamos viendo a las chicas de gimnasia artística, las argentinas que van a competir. Sí. Por eso está este griterío, apenas escucho, perdóname. Por favor. Tenemos que apoyar al equipo argentino. Bueno, Yamila Otero, jugador del equipo de rugby femenino, te queremos agradecer mucho por este contacto. Felicitaciones por esta primera participación en los Juegos Panamericanos. Bueno, y a seguir entrenando, ¿eh? Sí, tal cual. Bueno, muchísimas gracias y nada, gracias por el apoyo desde las instancias. No, por favor, un saludo grande a todo el equipo. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego. Bueno, un gusto que nos dimos directo con la Villa Panamericana. Queremos agradecer, por supuesto, a Mary Vago, que es la kinesióloga del equipo, y a Germán, que nos estableció el contacto desde Buenos Aires, la verdad. Dosis de radio, siempre marcando presencia. Queremos contar que la Argentina hoy sumó su segunda medalla dorada, tras la obtenida por Giselle Soler ayer en patinaje artístico. Esta vez fue el turno de Mayra Arias, que a sus 28 años conquistó la prueba de 10.000 metros en patinaje de velocidad y se alzó con la presea dorada. Acumuló 41 puntos y superó por mucha diferencia a la ecuatoriana Emma Claire y a la estadounidense Darian O'Neill. Además, Fernanda Russo, con tan solo 15 años, logró la medalla plateada en tiro en la categoría 10 metros rifle de aire. También hubo medallas de oro en canotaje y en remo, así que un día bueno para la delegación nacional argentina. Así es. Muy bien, bueno. Me corre, Nacho, contentos, Qué placer, ¿no? Me Poder corre, estar sí, la hablando verdad que directamente, no sería la Villa Olímpica, sino... Es la Villa Panamericana, que sería, el equivalente a la Villa Olímpica. Perfecto. Y así pasaba entonces de deporte por aquí, por Dosis de Radio. Y la verdad que ya nos estamos quedando casi sin tiempo. Tenemos que ir a despedirnos, pero no sin antes pasarles algunos avisos, algunas noticias de la facu. Así es, en el marco del proyecto Ubanex, Dale una mano a la vida, a cargo del profesor Dr. Marcelo Choi, tendrá lugar la capacitación para estudiantes en maniobras básicas de reanimación cardiopulmonar, conocido como RCP. En primer término se llevarán a cabo clases teóricas los días miércoles de 12 a 14 y se repiten los jueves de 18 a 20 a partir de la semana próxima. Los estudiantes de la facultad interesados en participar pueden solicitar más información o inscribirse a través de las siguientes direcciones de correo electrónico. Anoten, virome y papel, ¿están? Bueno, bienestar@ffib.uba.ar y marcelink
con K, Choi, con I latina, @hotmail.com, marcelinkchoi@hotmail.com o bienestar@ffybelarga.uva.ar. Me voy contento. Sí, esto ha sido todo por hoy. Estamos sin tiempo prácticamente. Así es, nos tenemos que ir, nos corre el reloj. Llegamos al cierre de nuestro programa de hoy. Nos reencontramos nuevamente el lunes que viene. Estaremos en Radio UBA, como siempre, a las 21 en vivo. Esto fue Dosis de Radio. Buena semana para todos. Mucha suerte a quienes están rindiendo los exámenes finales de farmacia y bioquímica. Que ya empiezan. No ¿sí? sé si estará el próximo lunes, Nacho, pero bueno. Si no, estoy, veremos. será para bien. Si no, estás... se lo programa más. Sí. Mi nombre es Julián Melissa, estoy acompañado como siempre, el inefable e infumable Ignacio Idoyaga, en la producción la señorita Julieta Iannuzzi, en la operación el señor Jorge Gómez, alias Manos Mágicas, Dosis de Radio, producción general Ana González, y de realización, Secretaría de Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil, Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA. Nos van a extrañar, pero son solo 7 días. Buena Chau. semana.